Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buen día a todas y todos nuestros radioescuchas. Estamos en Radio Lab Chile, la radio de y para los emprendedores y crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos Laborales. Nos encuentran a nosotros en www.dialogoslaborales.cl y también nos encuentran en el correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Volvimos en nuestra segunda temporada y a continuación los dejo con Luis para que haga las presentaciones del caso. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Nos encontramos en esta segunda temporada, estamos ansiosos con esta nueva propuesta. Queremos que Diálogos Laborales se perpetúe, una forma de acercar el derecho a la gente. Y estamos con temas contingentes y necesarios para nuestra sociedad y para nuestro planteamiento desde el punto de vista del trabajo. Así que hoy día tenemos el honor de tener aquí también presente a don Luis Villazón León. Él es abogado, magíster en políticas del trabajo y relaciones laborales, miembro y ex del grupo de ex becarios de Bolonia y Toledo, asesor sindical en negociaciones colectivas, y ex jefe de relaciones laborales del MinSal durante el gobierno de Michelle Bachelet. Así que es un gusto, Luis, que estés presente aquí en Diálogos Laborales, esta instancia pequeña, sencilla, pero que nos lleva o nos invita a reflexionar y a debatir un poquito de lo que estamos viviendo hoy día. Hoy no, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar acá y saludar la iniciativa, digamos. Son iniciativas que no están presentes en el día a día, que requieren acercar la realidad al ciudadano de a pie respecto de aquellos derechos que hoy día tiene o no tiene, digamos. Por lo tanto, no, súper bien. Luis, bueno, primero íbamos a partir al tiro, al grano, digamos. Nosotros te habíamos hecho una pequeña invitación justamente para hablar respecto al proyecto de las 40 horas versus el proyecto que tiene el gobierno de la adaptabilidad laboral o flexibilidad laboral respecto a estas contingencias que últimamente han sido tan llamativas para la gente, porque antes de ayer recién el gobierno insta a una suma urgencia a su proyecto, disminuye a 41 horas aparentemente la jornada, y nosotros decimos aparentemente porque no conocemos el contenido de esa flexibilidad de negociación entre el trabajador y el empleador, digamos. ¿Qué te parece, Luis, cómo estamos viviendo este proceso de disminución de jornada? Mira, yo creo que hay varias cosas que uno puede analizar y de diversas perspectivas, creo yo. Pero lo primero que, a mi modo de ver, uno debe esclarecer es que el gobierno y los empresarios en particular, porque los empresarios saludaron el proyecto del gobierno, lo abrazan, digamos, como suyo, es que parten de un diagnóstico, a mi juicio, errado, digamos. Primero porque parten de una premisa al señalar de que las relaciones laborales o las relaciones de producción en nuestro país son absolutamente rígidas, y no son rígidas, ¿ya? Y lo segundo es que también parten de otra premisa que yo diría que es más elocuente aún, y que no tiene que ver solo con los espacios normativos, que tiene que ver con la relación asimétrica del poder que existe al interior de la empresa, digamos. El trabajador individualmente no es igual, no tiene la misma condición, ¿ya?, que el empresario. Por lo tanto, partir de esa lógica se traduce en un proyecto de ley que a todas luces, digamos, busca, a mi modo de ver, y este es un juicio, perpetuar el poder de los empresarios y hacerlo aún más asimétrico de lo que hoy día, digamos. ¿Tú crees, Luis, que la flexibilidad puede generar dificultades? Flexibilizar puede ser un tema que no se pueda conciliar con la rigidez de las 40 horas, que es lo que de alguna manera... Mira, hoy día la relación laboral ya en los términos que está establecido es flexible. Sí, así es. Y hay el Código del Trabajo, ustedes lo deben conocer muy bien, hay una serie de normas que establecen flexibilidad. Claro. El artículo el artículo 22, el artículo 12, que permite que el empleador te cambie la naturaleza de los servicios. Así es. ¿Ya?
y varias cosas, el artículo 22 que establece la limitación a la jornada laboral, inciso segundo, y que la hoy día mala está práctica que está convertido en un bolsillo payaso. Claro. ¿no? La mala práctica permanente, constante, que todo empleador hace, incluso con puestos de trabajo que pero para nada tendrían que estar sujetos a, pero igualmente se pacta este artículo 22, inciso segundo, ¿no es cierto? Y quedar exento de jornada, claro. ahorrándome lo que significa no pago horas extraordinarias, o sobresueldo más bien, ¿no es cierto? Y hasta inclusive el marcaje. No, sin duda, sin duda. Entonces sin duda, en el contexto de una relación laboral que hoy día es absolutamente flexible, ¿ya? Se pretende flexibilizarlo más. Y la flexibilidad, históricamente en nuestro país, en los últimos 40 años, lo que ha conseguido es la precarización del empleo. Si aquí la discusión de fondo no es la norma, aquí la discusión de fondo es política ideológica y tiene que ver con el valor del trabajo. Esa es la discusión de fondo. Entonces, cuando nos dicen las autoridades de que efectivamente, o se le dice a los que promovieron este proyecto de ley, de que tiene una posición ideológica, sin duda la tienen. Obvio. Sin duda la tienen. Porque tiene que ver, insisto, tiene que ver cómo se entienden y se comprenden y se perfilan las relaciones de producción al interior de la empresa. ¿Ya? Si se hace menos o más asimétrica de lo que hoy día. Por lo tanto, y eso redunda, digamos, en que lo que está en cuestión es el verdadero valor del trabajo. Y el valor del trabajo en nuestro país en los últimos 40 años, la verdad que está en el suelo, digamos. Y una demostración de aquello tiene que ver con las pensiones que hoy día se pagan. Claro. ¿Ya? O sea, es una demostración palpable que el ciudadano la está viendo todos los días, digamos. El ciudadano que se pensionó ya lo percibe, le afecta directamente. Por lo tanto, aquí, insisto, lo que está en juego es el verdadero valor del trabajo. Y a mi modo de ver, una norma de esta naturaleza que promueve el gobierno, lo que se pierde el valor del trabajo. Y lo otro es que efectivamente al instalar flexibilidad por la vía de pretender de que sea el trabajador el que negocie directamente con el empleador, la verdad que se sigue profundizando esa asimetría que yo hablaba al principio, digamos, que es la relación de poder al interior de la empresa. Y desmembrando de alguna manera también la actividad sindical. O sea, es un golpe durísimo al mundo sindical, a la organización sindical, lo coloca fuera, digamos, del ámbito de la negociación, en el fondo. Sin duda alguna, digamos. Por eso los malos ejemplos que yo creo que el gobierno ha tenido respecto a compararnos con países que efectivamente tienen un sindicalismo fuerte y que son capaces de negociar políticamente frente a la autoridad, este tipo de materia, lo hace muy distinto a nosotros. Nosotros Claro. como país, Lo que a pasa la chilena, es que, por decirlo de alguna forma. es que aquí parece que quisieran agarrar todo lo que les conviene. Argumentan, sobre todo el argumento está enfocado en países nórdicos, ¿no? Entonces dicen, la flexibilidad de los países nórdicos. No nos podemos comparar ahí. ¿No es cierto? Pero hay que recordar que ellos, y el concepto que utilizan, ¿no?, de la flexiseguridad, ellos también tienen una participación activa sindical, alto porcentaje de sindicalización también, en Chile es bajo, y aquí, además de querer flexibilizar y decir, bueno, hay países, ¿no es cierto?, desarrollados donde perfectamente funciona la flexibilidad laboral, por un lado, ¿no?, argumentando eso. Por otro lado dice, bueno, y el trabajador podrá negociar con el empleador. Entonces busca las dos conveniencias, ¿no?, para el empleador: flexibilizar y restarle potencia o fuerza al sindicato. Y con estos dos argumentos se está batiendo, cuando los países nórdicos funciona al revés, porque si bien existe una flexibilidad, la seguridad social es potente y existe intervención de la participación de las organizaciones sindicales. Tanto como de salida en la flexibilidad, o sea, te compensan con tu seguro de desempleo, pero también te fomentan a encontrar trabajo nuevamente. Claro, y te capacitan. Y te capacitan. Y para buscar incluso nuevas posibilidades. Y además el sindicato está siempre presente, el sindicato es ramal, o sea, Claro. es ramal, por lo tanto tiene una fuerza potente, digamos, de paralización, lo que hace la discusión mucho más válida. Yo encuentro que aquí no estamos debatiendo, entonces me parece grave que además el presidente de la República señale que el proyecto de ley es inconstitucional, sin fundamentar, porque no dice nada más, dice es inconstitucional porque esto afectaría la economía del país, básicamente. O sea, claro. Por eso es inconstitucional, digamos. ¿Dónde estaría lo inconstitucional, crees tú?
¿A dónde apunta O sea, esa amenaza, por decirlo O de sea, alguna forma? fundamentalmente porque un proyecto como el de la diputada Camila Vallejo, de reducción de las a 40 horas, sin duda lo que hace es revalorizar el trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, aquí hay una mirada desde la perspectiva más ideológica y política, digamos. Así es. Entonces, efectivamente, ahora, lo que hace el presidente Piñera en amenazar de enviar este proyecto, enviar el proyecto al Tribunal Constitucional, sin duda lo que está detrás de legitimar la actividad parlamentaria, ya con un proyecto que tiene una alta valoración en la ciudadanía hoy día en Chile, el 70%, la misma Central Unitaria de Trabajadores lanzó hace unos días atrás el barómetro laboral y el 64-65% apoya, digamos, la rebaja de hora, la encuesta CACEM, que es la que más el gobierno escucha, digamos, Claro. Más del 70%. 74%. En consecuencia, lo de la inconstitucionalidad tiene que ver con una posición bastante antidemocrática del presidente de la República, que busca, digamos, por vías administrativas, y todos sabemos cómo opera y cómo está operando el Tribunal Constitucional en materia de derechos laborales. Entonces, y no solo eso, digamos, por lo tanto, sin duda es un grito de desesperación del presidente de la República. Ahora, Eso da la impresión porque justamente ahora se le pone suma urgencia al proyecto y además va con una mención de disminuir la hora a 41 horas. sí, pero lo extraño eso es es que extraño, ¿no? uno ha pensado harto en estas declaraciones del ministro Monke. Claro, dice promedio 41 horas, pero no se pronuncia respecto de la reducción de las 180 no se horas. pronuncia. Claro. Eso es lo extraño. Por lo tanto, en consecuencia, lo que va a pasar es que una semana tú vas a trabajar 70 horas o 60 horas y la otra semana vas a trabajar menos o más para hacer el promedio de las 41 horas. Si aquí la discusión es si rebajamos o no rebajamos la jornada de trabajo. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Es la discusión. ¿Ya? Ahora, y una discusión, ahora, salió un estudio ayer del Ministerio de Salud que en Chile más de 1 millón de licencias médicas por estrés laboral, por causa y efecto del trabajo. O sea, ¿qué significa eso? Y lo paradojal es que la prensa, más afín al empresariado, ha puesto esta noticia y ha puesto el foco en que hay un número de 1.000 y tantos médicos que han otorgado más de 16.000 licencias. Entonces la verdad es que estamos poniendo el foco donde no está, digamos. Donde no El corresponde. problema es que los trabajadores en Chile están completamente agobiados, ¿ya? Agobiados por el tiempo que utilizan en llegar a sus lugares de trabajo, en las extensas jornadas de trabajo, ya la cantidad de presión que tienen a través de los bajos salarios. Hace poco salían encuestas que el promedio, el 50% de los trabajadores en nuestro país gana menos de 350.000 pesos. O sea, datos que entregó la Fundación Sol, que son respecto a través del análisis que hizo de la última encuesta CACEN, digamos. Entonces, aquí hay un círculo que en rigor también tiene que ver con el modelo de desarrollo que tiene nuestro país. ¿Ya? Que el modelo de desarrollo no ha ayudado y no ha permitido, digamos, que la desigualdad o la brecha de desigualdad disminuya en nuestro país. No, Y esto es una expresión, perdón, y esto que está instalado hoy día es una expresión de la desigualdad que hay en Chile. Eso mismo iba a decir, de que el proyecto de ley no nos tiene que extrañar mucho, porque mantiene la misma lógica, la misma línea, el mismo argumento, y pero sobre todo el factor que tú mencionabas, el factor político ideológico. Si es una ideología, en el fondo, ellos configuran y hacen, ¿no es cierto?, esta nueva propuesta de reforma, pero con la argumentación anterior. No tendríamos que esperar que fuese un proyecto que realmente entendiese mejoras para para las relaciones laborales, más que para las relaciones laborales, para el trabajador como tal, pero también para las relaciones laborales. Si tampoco podemos entender de que aquí es todo en contra del empleador, quien es quien brinda el trabajo en el fondo. Sin embargo, es al revés. Aquí parece que estuviésemos en un potencial peligro de perder o ver restringidos derechos laborales que ya no son tan buenos. Porque cuando hacemos la comparación con otros países, nos damos cuenta que estamos dentro del top 5 de los países con más horas de trabajo efectivo. Y hay algo súper extraño.
al ministro Monkever por un medio de televisión, y por eso hablaba también de los países nórdicos, porque también lo escuché en un programa de televisión que él argumentaba esto. Mencionaba que en Chile, algo que no comparto, pero también sería súper contradictorio entre sí, los dichos del gobierno, en Chile se trabajan en promedio 38 horas semanales. Eso es lo que dijo él en un programa de televisión. Entendiendo que en Chile se trabajan en promedio 38 horas semanales y ahora vamos a entender que vamos a trabajar en promedio 41, tampoco es beneficioso desde la propia lógica que está utilizando el gobierno. Está subiendo la jornada. Está subiendo la jornada. O sea, ni siquiera nos están disminuyendo jornada o estamos hablando, porque ese era, lo escuché por radio el otro día, esta semana, y decía que esta reforma lo que pretendía era disminuir la jornada de trabajo y flexibilizar. Sabemos que no quiere y no pretende disminuirlo. Y desde esta prisma es al revés, intentaría subir. Ahora, es ridículo porque en Chile no se trabajan 38 horas en promedio, tampoco, eso lo sabemos. Mira, hoy día salió porque, mira, aquí esta discusión de la reducción de la jornada ha dado para todo, digamos, ¿ya? Han salido una serie de estudios que algunos plantean que se va a ver afectada la productividad. Bueno, hoy día la tercera titula, primera plana, digamos, que la productividad en nuestro país, el valor de la productividad aumentó, digamos. ¿Ya? El 2018 estábamos hablando del 26 o 31 dólares por hora, digamos, aumentó la productividad. En consecuencia, plantear que el trabajador chileno no es productivo es, a mi juicio, un error, digamos. Y lo otro es que todo este proceso de construcción de un proyecto de ley que como el que plantea el gobierno se ha hecho sin diálogo social, y Chile es parte, digamos, de la OIT, ha ratificado el convenio 87 y 98 de libertad sindical y negociación colectiva, digamos, ya, que la discusión en la OIT es potenciar el diálogo social. Hay un instrumento que fue producto de la última reforma laboral, que es el Consejo Laboral Superior, ¿ya? Donde es un espacio de debate, de discusión, donde particularmente el sindicalismo y particularmente la CUT lo entiende, digamos, como un espacio de construcción de diálogo social, pero ahí no está esta discusión, no se instaló esta discusión. ¿Ya? La principal central de trabajadores en Chile, digamos, no participó de este debate de diálogo social. Por lo tanto, este proyecto de ley es un proyecto de ley que no cuenta en su parte más mínima, digamos, con el aval del mundo sindical, ¿ya? Y las cifras y las encuestas sí lo dicen concretamente. Lo otro es que también se señala con mucha fuerza que se van a crear alrededor de 300 y tantos mil empleos producto de la adaptabilidad laboral, ¿ya? La verdad que es una propuesta bien cuestionable, digamos, porque la tendencia mundial hoy día es que los empleos van desapareciendo por efecto de la automatización, ¿ya? Entonces la discusión, inclusive en algunos países de Europa, hoy día la discusión tiene que ver con la renta universal, ¿ya? ¿Cómo se logra entregar una renta universal a trabajadores que se queden en sus casas producto de la aplicación de las nuevas tecnologías, digamos? O sea, tuvimos hace poco una huelga en los supermercados líder, ¿ya? Donde una de las principales demandas de los trabajadores era que la automatización no tuviera efectos negativos en el empleo de los trabajadores, digamos. Entonces es señalar con la fuerza y con la audacia que lo plantea el gobierno, de decir, mire, producto de este proyecto, vamos a construir 300.000 nuevos empleos. La verdad que es muy cuestionable, digamos, muy cuestionable. Frente a eso, uno de los argumentos que Camila señaló el otro día es que este sería un proyecto que también sería gradual en el tiempo, no sería de forma inmediata. Y eso porque también fue avalado por la CONAPYME, creo que, si no me equivoco, que respaldó, digamos, el proyecto de la Camila Vallejo, pero que también ella dice que esto no va a tener una aplicación inmediata, sino que tendría que ser a través de progresiva, plazos de tiempo, ¿no? de manera progresiva. Quizás también jugando un poco o politizando esto de alguna manera, ¿o no? ¿Qué te parece a ti que sea drásticamente el cambio radical? O sea, la discusión primero hay que zanjar si efectivamente hay voluntad de los distintos actores por rebajar la jornada, digamos, los términos que está planteando la diputada.
Segundo, la gradualidad es posible que los distintos actores se abran a la discusión. A mí me parece que la política chilena y las medidas que siempre tienden a mejorar ciertas condiciones del mundo del trabajo, siempre se le aplica gradualidad, ¿ya? Cuando vamos a mejorar las pensiones, pero las pensiones mejoran a partir de 5 años más, 6 años más, 10 años más, cuando el problema es hoy día, ¿ya? El problema de la desigualdad en Chile hoy día, y Chile no es en Chile no hay problema de generación de recursos. Chile es un país muy rico, si el problema de Chile es la distribución del ingreso, ¿ya? Se nos ha dicho también que los trabajadores chilenos no han sido lo suficientemente productivos. Los trabajadores de Codelco entregan año a año millones de dólares a las Fuerzas Armadas. Y si eso no es productividad, ¿qué es lo que es? Una demostración de la productividad, ¿qué es lo que es? Y recordar que quien lleva a cabo finalmente la productividad es el trabajador. Es el producto del esfuerzo y el trabajo, ¿cierto? De quien ejecuta las labores. Ahora, y esta conversación que nosotros tenemos aquí, cuando tú la aterrizas a la asamblea sindical probablemente tal, el trabajador la entiende perfectamente y la comparte. Y por eso que este proyecto, ¿ya? No solo el trabajador lo entiende como una posibilidad de ver de trabajar menos horas y tener más espacio para la familia, la recreación, tiene que ver con que el trabajador entiende que podría existir una mejor valoración de lo que ellos hacen, digamos, concretamente. Entonces, insisto, digamos, que esta discusión de la jornada de trabajo tiene que ver fundamentalmente con el valor del trabajo, ¿ya? Muchos han caído en la discusión de la productividad, ¿ya? Pero ¿cuándo discutimos si efectivamente en nuestro país el trabajo está bien valorizado o no, digamos, ¿ya? Ahora, lo otro, la cobertura de negociación colectiva en nuestro país no alcanza el 10%. Y de esos ejemplos que ha puesto el ministro, que tuvieron lo señalada, digamos, la cobertura de negociación alcanza el 60%, 50%, 70%, claro, con sindicatos que son ramales, con sindicatos con fuerte presencia, ¿ya? En nuestro país la cobertura de negociación colectiva no alcanza a la pequeña y mediana empresa. Si las empresas que negocian son las grandes empresas, digamos. Ahí está el fuerte de la negociación colectiva en nuestro país. Por lo tanto, se dice que más del 70-80% del empleo lo produce la pequeña y mediana empresa. Bueno, esos trabajadores en esa no tienen, la negociación colectiva no tiene alcance, ¿ya? Por lo tanto, se produce un mayor nivel de desigualdad. Con mayor razón. Sin duda. Ahora, desde el punto de vista del empleador o de la empresa, y hablando justamente de pymes, micros, pequeñas y medianas, tú, desde tu experiencia, ¿no es cierto?, como abogado, llevando tus labores a efecto en negociación colectiva, pero entonces también entendiendo cómo se respalda, cómo responde la empresa comúnmente. ¿Crees que puede llegar a afectar de alguna forma, si es que entendiésemos la rebaja de horas laborales de 45 a 40, pudiese llegar a afectar a esta pequeña y mediana? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no, porque lo que va a producir, cuando tú trabajas en mejores ambientes de trabajo, con mejores condiciones salariales y mejores y jornadas de trabajo reducidas, ¿ya? La productividad aumenta, ¿ya? Definitivamente aumenta. ¿Qué efecto tuvo, digamos, las pymes y las medianas empresas, ¿ya? También redujeron su jornada de 48 a 45 el 2005. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecieron las empresas? Siguen siendo el 80% de las empresas del país. Siguió siendo lo mismo, digamos. O sea, no hubo ningún efecto negativo desde el punto de vista de sus ingresos, digamos. Ahora, se dice que se va a afectar la ganancia de la empresa. Bueno, si efectivamente se afectan las ganancias de las grandes empresas, yo diría que a buena hora que se afecten las ganancias de las grandes empresas, ¿ya? Porque eso significa que se está distribuyendo el trabajo, se está repartiendo la torta de una forma más equilibrada, un poco más justa, digamos. Y ahí volvemos a lo mismo, que el valor del trabajo se pone en el centro, digamos. Concretamente, digamos. Y yo lo encuentro como una especie de atentado, ¿no? Esto de poder comprar el tiempo de trabajo. Porque dentro del proyecto también está esto de las bolsas, ¿no? Sí. Desde tu prisma,
¿Cómo ves esto de que ya las horas extraordinarias? Porque, claro, nosotros hoy en día tenemos un tope de 2 horas por día. Eso es lo que hoy... Y ya tiene un pacto individual. Y ya también. tiene un pacto individual, y no es cierto, y la inspección del trabajo ha señalado que se tiene que renovar cada 3 veces Sí, por sí. medio de un anexo. O sea, y ahí el sindicato, nada. Ahora poder vender tu tiempo de descanso. Mira, Porque a eso apunta, ¿no? esa es la otra letra chica que tiene este proyecto, porque en campaña el presidente Piñera prometió 5 días adicionales de vacaciones para los trabajadores en Chile. O sea, pasar de 15 a 20 días hábiles. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que efectivamente podrías pasar de 15 a 20, pero como tú bien dices, comprando o compensando, ¿ya? O sea, que es un cambio. Con hora extraordinaria los días adicionales que puedas tener de vacaciones. Pero eso en la práctica, ¿cómo se llama? Significa que el trabajador va a tener que trabajar extensas jornadas de trabajo para después poder tener... Va a tener un 4x3 que Claro. Lo otro, no dice el proyecto de ley, o sea, el proyecto de ley también establece que tú podías tener jornadas incluidos los días domingos. Lo cual es muy grave, digamos. Muy grave. Y es muy grave porque o sea, la lucha histórica que han dado los trabajadores en el mundo por reducir sus jornadas de trabajo, por trabajar menos días a la semana, hoy día se ve tirado al tacho la basura, digamos, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay mucho de pirotecnia, digamos, pero cuando tú aterrizas el proyecto y lo explicas y lo analizas más directamente, sin duda te encuentras con todo este tipo, digamos, de propuestas que no, insisto, van en la dirección contraria de mejorar el valor del trabajo en nuestro Tampoco país. se pronuncia respecto a las jornadas excepcionales de trabajo, que en la minería se dan con más rigor, en áreas de salud también, lo mismo, que a veces hacen turnos de 12 horas, etcétera, y una serie de otras rubros donde esto no va a tener efecto, digamos, por decirlo de alguna manera. No parece que ahí el proyecto cogía también profundamente. Lo que pasa es que mira, la extensa jornada de trabajo es el mejor ejemplo de cómo afecta negativamente el trabajo en la minería. ¿Ya? Yo estuve un tiempo asesorando a algunos gremios de la minería, y un número importante de problemas que se suscitan los trabajadores de la minería tiene que ver con la salud ocupacional, ¿ya? Y esto tiene que ver con las extensas jornadas, las jornadas de 7x7, las jornadas de 4x3, las jornadas de... Hoy día han aplicado jornadas de 20x10, ¿ya? Imagínate todo el impacto social que eso genera, pero no solo eso, sino que el impacto de estar expuesto, digamos, a condiciones muchas veces de contaminación, ¿ya? Muchas veces de no solamente contaminación ambiental, sino contaminación acústica, ¿ya? Termina que el trabajador, cuando se retira, digamos, a su vida, después de su vida laboral, a jubilarse, sus expectativas de vida son muy bajas, digamos. Son muy bajas. Por lo tanto, la explotación es brutal en esos sectores, digamos. Entonces, aparentemente, trasladar eso al resto de los trabajadores de nuestro país, lo que va a generar un efecto distinto al que aparentemente el gobierno busca, digamos. Eso es real. A mí me tocó ir en muchas ocasiones a mineras en la zona norte del país, justamente por esos temas, tratando temáticas sobre salud ocupacional desde el punto de vista legal, ¿no? Y también se arma mucho debate, conversación, donde ellos han explicado, manifestado que afecta enormemente la vida personal tener este tipo de turno de 7x7, por ejemplo, no logrando conciliar el trabajo y la familia, a punto de que de los presentes, buena parte de ellos estaban, por ejemplo, divorciados, separados, tenían un problema serio a nivel familiar. Y eso también demuestra que estamos contra las tendencias actuales, lo que hoy se busca en general, ¿no es cierto?, fuera de Chile. Y en Chile, comillas, lo que se pretende buscar, porque el argumento del gobierno, hay que recordar en esta propuesta de reforma que busca implementar, es justamente conciliar el trabajo con la familia, porque eso es lo que dice, vas a poder compartir más con tu familia, más con tus actividades personales, bla, bla, bla. Sabemos que no es así, las jornadas dicen que van a ser prácticamente 12 horas al día. Eso es lo que se está diciendo. No podrá superar 12 horas. Dice.
Desde este punto de vista es contrario el primer discurso, con lo que la práctica se va a llevar a cabo, y eso no hay que ponerlo a prueba, eso es fácilmente detectable. Si ya ocurre, si ocurre con estas jornadas que tú bien mencionabas, en que se da mucho en la minería, lo que a mí me da la impresión, al menos, que va a ocurrir es que va a seguir masificándose esto mismo en otros rubros, en otras actividades económicas. Entonces vamos a perjudicar, no vamos a ir avanzando en los derechos laborales, sino que vamos a ir cada vez cerrando con candado las posibilidades de que los trabajadores vayan conciliando realmente el trabajo y la familia. Por eso encuentro, desde mi perspectiva al menos, que es muy tramposa la propuesta. Va a trabajar menos, va a tener 3 días libres a la semana. Sabemos que el día libre que le va a quedar lo va a trabajar, con un endeudamiento del más del 20% de lo que uno percibe por mes, lo va a trabajar. Está lleno de personas que tienen 2 o 3 trabajos o que hacen Uber o qué sé yo. Desde este punto de vista es muy tramposo, pero ahí está lo que y he escuchado en algunos trabajadores, ¿no? Ahí está la trampa, porque en el fondo hay algunas personas que dicen, oye, pero vamos a tener más días de descanso. Igual suena atractivo, parece interesante. Ahora, mira, yo creo que aquí se van a producir una serie de efectos, pero uno de ellos es lo que tú señalas, digamos. Esto es la posibilidad de que, atendido los bajos salarios que hay en nuestro país hoy día, ¿ya? Y que lo demuestra la propia encuesta CACEN del 2017, tú vas a tener un sector de la población trabajadora que sin duda va a buscar generar otros ingresos, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la sobreexplotación va a ser al máximo, digamos. Y por otro lado, y este es un tema que no tampoco se ha puesto mucho en el foco, digamos, pero el proyecto de ley del gobierno, digamos, también viene a regular de forma bastante precaria, digamos, el trabajo con a través de las aplicaciones, digamos. Que por lo demás es otro tema que está dentro del mismo proyecto, es que verdad. es una brutalidad, digamos. Y ahora el gobierno lanzó otro proyecto, un poco para sacar de la agenda el proyecto de las 40 horas de la diputada Vallejo, de la modernización de la Dirección del Trabajo, digamos, que contempla modificaciones a los artículos referidos a los servicios mínimos, ¿ya? Que contempla también modificaciones al fuero para la constitución de los sindicatos, y que también contempla normas respecto a modificar quiénes pueden ser ministros de fe en la constitución, modificación o elecciones de los directorios sindicales, digamos. O sea, la autonomía sindical se va al tacho de la basura aquí, ¿ya? Por una parte, y los servicios mínimos, que ya son una institución, ¿ya? Que se instaló en la reforma pasada, digamos, que ha terminado, digamos, postergando el ejercicio de un derecho fundamental como la huelga, digamos, ¿ya? Por lo tanto, esa norma no ha ayudado mucho al desarrollo y a la ampliación de las negociaciones colectivas en nuestro país. Hoy día, las modificaciones que plantea el gobierno las termina sepultando, ¿ya? Porque las modificaciones de tal naturaleza que lo que hace es que la empresa tiene que estar permanentemente operando ante el ejercicio de la huelga. En la concreta no va a haber huelga. Claro. ¿Ya? O sea, mira la lógica, tienes una norma, una ley, un proyecto de ley que busca sacar a los sindicatos como actor relevante en los procesos de negociación, ¿ya? Quitas y buscas disminuir las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Buscas eliminar y flexibiliza no flexibiliza, pero lo que hace es quita elementos de autonomía sindical al propio sindicato, ¿ya? Restringe el fuero sindical en materia de elecciones sindicales, ¿ya? Y amplía el concepto de servicios mínimos. La verdad que estamos en el peor de los mundos. Esto es el regreso al siglo XIX, derechamente, digamos. Entonces la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país hoy día, muy preocupante. Y todavía vienen 2 o 3 proyectos de ley en materia laboral que yo me imagino que el gobierno va a tratar de revivir los grupos negociadores, va a reinstalar probablemente por la vía normativa el reemplazo en huelga, ¿ya? Por lo tanto, insisto, estimados, yo creo que estamos en el peor de los mundos, digamos.
¿ya? Del punto de vista del retroceso que significa para el mundo del trabajo y para los trabajadores en Chile en general lo que está sucediendo hoy día. Luis, tú que estabas metido en el mundo del sindicalismo, básicamente, ¿por qué crees tú que en Chile se ha mermado tanto la posibilidad de poder fortalecer el sindicalismo, básicamente? ¿Dónde crees tú que están las mayores heridas que de alguna manera no permiten que podamos unar fuerza? Vimos a los profesores navegando con apoyo, pero también un apoyo segmentado, no fue un apoyo total, que la gente dijera vamos a apoyar a los profesores en esta lucha injusta, y etcétera. Pareciera que cuando alguien cojea, no todos lo apoyan, no da lo mismo, que cojee solo nomás y se va a mejorar. Y queda ahí en el camino, abandonado, porque las tasas de sindicalización son bajas en Chile, existe como una especie de automatización, como que nadie quiere que ojalá esto no crezca, el temor al poder negociar directamente con sindicatos fuertes y poderosos. Bueno, efectivamente tenemos una constitución que de alguna manera siempre ha mermado de alguna manera el sindicalismo desde la entrada, desde el año 80, digamos, en adelante. O del derecho a asociación, un poco más adelante, pero efectivamente lo que tú dices, ese retroceso al siglo XIX es notable, porque estamos todavía discutiendo el tema de las salas cunas, un tema que nació con la lucha de Luis Recabarren, digamos. Entonces, imagínate, todavía estamos ahí pegados con una ley que va a cumplir casi 200 años y todavía se le da suma urgencia para poder hablar de la sala cuna, digamos. Entonces, ¿qué crees tú que pasa? Porque yo le he preguntado a los dos actores. Primero le he preguntado al gobierno que por qué no se invitan a las grandes, a la CUT, etcétera, a formar parte de estas comisiones. La respuesta de ellos es que sí se les invita y ellos no participan. Se lo pregunto a la gente de la CUT, y la gente de la CUT me dicen: a nosotros no nos invitan. Nosotros estamos invisibilizados por los medios de comunicación, estamos invisibilizados por todos los espacios donde podamos existir o coexistir. Nos frenan de alguna manera, no nos invitan a debatir ni a discutir. Bueno, mira, yo creo que en la última parte de tu pregunta y de tu reflexión, sin duda el mejor ejemplo, digamos, de que ciertos actores sindicales no son considerados en la construcción de un diálogo social, este proyecto de ley, digamos, que se fue sin consulta y discusión en el contexto del diálogo social. Insisto, está el Consejo Laboral Superior, que es una instancia que no es el mejor espacio, pero es un espacio, digamos, de discusión, de debate que se puede generar ahí. Pero yo creo que el problema de fondo que tiene que ver con la falta de valoración de la acción colectiva en nuestro país, ¿ya? Un modelo de desarrollo como el actual lo que hace es poner en el centro del desarrollo del ser humano a él como actor principal, ¿ya? Pero no desde el ejercicio colectivo, sino desde el ejercicio individual. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Y por eso es que tenemos una baja sindicalización. Y por eso que la reacción del mundo sindical y del trabajador en general es una respuesta tibia, digamos, ¿ya? Por lo tanto, a mi modo de ver, y esto tiene sus orígenes en la instalación de un modelo de desarrollo durante la dictadura, y que, digámoslo con todas sus letras, los gobiernos de la concertación lo profundizaron, digamos, ¿ya? O sea, las grandes reformas laborales anunciadas en el gobierno de Elwin no llegaron nunca, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la reinstalación de derechos laborales como se tenían previo al golpe de Estado nunca llegaron, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ahí está a mi juicio el problema de fondo. Las reformas que se han incorporado desde el año 90 a la fecha, ninguna de ellas ya ha atacado el centro principal del plan laboral de la dictadura, que es la negociación, que nos salga la negociación colectiva del ámbito de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, y si tú te vas más arriba, digamos, sin duda todo lo que cruza, digamos, el ordenamiento jurídico chileno, está el derecho de propiedad por sobre cualquier otro derecho. Así es. Entonces, en rigor, insisto, esto va a cambiar en la medida que
exista la fuerza necesaria, ¿ya?, para modificar el modelo de desarrollo que tiene nuestro país, ¿ya?, con un modelo de desarrollo más inclusivo, digamos, ¿ya?, y exista la voluntad real de los actores políticos, ¿ya?, de avanzar en la eliminación de la desigualdad en nuestro país, ¿ya?, porque sin en 30 y tantos años de democracia no ha estado esa voluntad. Y aquellos espacios de voluntad que se generaron en el gobierno pasado, digamos, tuvieron una férrea oposición por parte de los actores más conservadores en nuestro país. Por lo tanto, la construcción de un movimiento sindical fuerte, poderoso, se hace hoy día imprescindible. Pero insisto, la disputa que hoy día se instala es la disputa por hacer entender al trabajador, al mundo del trabajo, a la señora que está en la casa, al estudiante, de que la acción colectiva es lo que te va a llevar a generar los cambios que la sociedad chilena requiere. Y esto ha sido siempre así. Yo no estoy diciendo algo que sea un invento o que yo tenga la varita mágica. No, la historia de la humanidad es así, digamos. O sea, el derecho a tener hoy día vacaciones, el derecho a la salud pública, el derecho a tener el pago de la hora extraordinaria, el derecho a tener una jornada de trabajo, ¿ya? Esos son derechos que se ganaron con las luchas sindicales históricas en nuestro país. Entonces, y te puedo enumerar ustedes deben bien saberlo, una cantidad que se ha ganado con la acción colectiva de los trabajadores, con la acción colectiva de la ciudadanía. No hay otra forma. Entonces, el trabajador llegó el momento que entienda, digamos, que la manera de oponerse a esta ofensiva de profundización del neoliberalismo tiene que ver con oponerse de manera colectiva a esta ofensiva. Así lo veo yo, digamos. Te insisto, a mi modo de ver, el derecho del trabajo no lo va a resolver por sí solo. No, sin duda que no. ¿Ya? Entonces lo que va a resolver es la acción colectiva del mundo del trabajo, de los trabajadores en general, digamos. Claro. No hay otra clave, digamos. Sí, increíble que cada vez que hay un inconveniente a nivel económico, una baja en el crecimiento económico, lo primero que se pretenda es mejorar, ¿no es cierto?, la economía por medio de la disminución de derechos laborales. Y estoy completamente de acuerdo desde el prisma enfocado. Sí quisiera mencionar, y ya yéndome al proyecto de las 40 horas, que el proyecto en sí, claro, lo que propone es algo súper razonable, 40 horas de trabajo, pero parece un poco débil al momento de leer el proyecto. La diputada Vallejo, si bien propone esto, al leerlo, a mi punto de vista al menos, parece que le faltara punch, falta un poquito de fuerza en el proyecto. También recordar de que el proyecto ya lleva un par de años, si no me equivoco, 2 años, ¿no?, en el Congreso. ¿Qué es lo que le faltaría a este proyecto para hacer la contraposición? Porque es el contrabalance, ¿no?, de la propuesta del gobierno actual. Y planteado de otra forma, ¿qué le falta primero? O cómo se pudiese, y si están dispuestos, ¿no es cierto?, a complementar tal vez ambos proyectos. ¿Habrá alguna voluntad de aceptar cierta flexibilización, pero recogiendo la disminución horaria? Ahora yo te puedo dar mi opinión, digamos, no te puedo dar la opinión de... Por supuesto, no, pero... Yo he escuchado, sí, he visto algunas opiniones, por ejemplo, de la presidenta de la CUT, la escuché hace un par de días a propósito de las declaraciones de Monque, esto de reducir a 41 horas con flexibilidad, de que el movimiento sindical no está en disposición a aceptar mayor flexibilidad de la que hay, digamos, ¿ya? Por lo tanto, y a mí me parece, y esto es una opinión, me parece muy razonable esa posición, digamos. ¿Por qué? Porque al principio lo conversábamos. Chile tiene una de las relaciones laborales más flexibles en el mundo, digamos, ¿ya? ¿Qué mayor flexibilidad que la facultad que tiene el empleador de despedirte cuando quiera, digamos? Bueno, claro. ¿Ya? Con un eufemismo de las necesidades de la empresa, digamos. Entonces, en rigor, yo creo que al proyecto de la diputada Vallejo no le falta nada, digamos, ¿ya? Yo creo que es muy clarito, claro, ¿ya? Y es honesto en decir. Monkever hizo una comparación diciendo, mire, mi proyecto de ley tiene más de 100 artículos, el proyecto de Camila tiene 2 artículos, digamos. Claro. La verdad que yo le pediría al ministro que lea un poquito el debate, digamos, porque el debate es de contenido, por supuesto, y el debate es de valor del trabajo. En 2 artículos,
el proyecto de la diputada Vallejo entrega mayor valor al trabajo Claro, hoy día. satisface en el fondo. Concretamente, digamos. Y va al grano, digamos. Y va al grano. Pero insisto, revaloriza el trabajo. Más allá de que. Y otro concepto que también está instalado, a mi juicio, es que avanza en mayor soberanía del trabajador sobre su tiempo. O sea, aquí el trabajador no tiene control de su tiempo hoy día. Y este proyecto lo que hace es le devuelve una pequeña parte de la soberanía que nunca el trabajador debe perder respecto de su tiempo. O sea, cuando se discute el derecho al ocio, que es una discusión histórica, digamos, Claro. ¿ya? Tiene que ver con eso, con tu discusión o tu espacio de soberanía respecto a lo que tú haces con tu tiempo, ¿ya? O sea, no puede el empresario, ¿ya? El empleador disponer, eso es la esclavitud ya se acabó hace mucho tiempo, digamos. Y me da la impresión de que esto es como volver, por eso yo lo he caracterizado de que esto significa volver al siglo XIX. Y algunos inclusive podrán pensar que nos vamos retrocediendo mucho más. Mucho digamos. más. Claro. Pero de todas formas mi perspectiva es un poco crítica porque pienso que yo estoy de acuerdo con un par de ajustes en el código y lo que pretende, lo que propone, ¿no es cierto?, que se debe reformar, ya está bien. Mi observación va más, y no solamente en este proyecto, en esta propuesta de reforma, sino en general. Muchas propuestas tienen una argumentación previo a lo que vamos a reformar en el código que es un poco floja. ¿Ya? Desde mi punto de vista creo que sí, faltó, entendiendo además cómo estamos, ¿no? Hoy, como es la sociedad hoy, individualista, neoliberal, que faltó una explicación más acabada, más al detalle del por qué se hace necesario, porque no, al leerlo en las poquitas hojas que son, que no hago referencia al número Sí, o no, al sin volumen duda, como no, el sin ministro duda. Monker, que me parece ridícula la argumentación, pero sí faltó eso, para después poder decir, ¿sabes qué? Y todo lo anteriormente reflexionado, que hicimos reflexión, ¿no es cierto? Y que se explicitó en esta propuesta de reforma, se modifica tan solo con esto y con esto. Ahí creo que falta, y no lo digo respecto de este proyecto, lo digo respecto de muchos, donde parece que también ahí existiese una falta de labor por parte del parlamentario en Chile. Yo lo he visto, me ha tocado ver algunos proyectos donde los he encontrado flojos, incluso algunos donde tiene algo más en su presentación, pero no es satisfactorio. Estamos hablando de una reforma, estamos hablando de que queremos resolver un problema de fondo, un trasfondo. No es, oye, van a trabajar más, van a trabajar menos, ya están pidiendo estos flojos, ¿no es cierto?, trabajar menos horas. No, es, ¿por qué lo estoy pidiendo? ¿Cómo ha afectado al trabajo, a la salud, a la familia y a otros aspectos? A tal vez relaciones sociales, relaciones interpersonales, y explicar que todo esto ha aumentado tal vez tasas, ¿no es cierto?, en salud ocupacional, tasas en salud FONASA, en AFP, perdón, en ISAPRE. En FP también, ¿por qué no? Explicar que el tiempo de trabajo es altísimo, pero que para mi AFP sigue siendo un cómputo bastante disminuido y mi jubilación, aunque trabaje más horas, va a ser la misma. Tal vez eso es lo que faltó, es mi punto de vista. Creo que tienen una labor sumamente importante los congresistas como para que hagan una propuesta, ¿no es cierto?, una reforma, un proyecto un poco débil a veces. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la técnica legislativa, digamos, pero yo creo que el debate que se instaló a partir del proyecto de ley es donde ha podido dar cuenta, digamos, de toda este debate ha dado cuenta de toda la argumentación que existe en pro y en contra de un proyecto de esta naturaleza, pero yo diría que son más el razonamiento o la argumentación de aquellos que estamos en pro de un proyecto de esta naturaleza son más evidentes y tienen mayor se pueden probar de una manera mucho más concreta, digamos, a partir de la experiencia y la realidad que hay en nuestro país hoy día, digamos. ¿Quién puede negar hoy día en Chile que los sueldos en Chile son bajos? No, nadie. Nadie. ¿Quién puede negar que las jornadas laborales son extensas?
¿Quién puede negar que los trabajadores chilenos están agobiados? Que las pensiones son indignas. Que las pensiones son indignas, como lo bien dice Luis. ¿Quién puede negar eso? O sea, un proyecto de ley no necesita, un proyecto de ley de esta naturaleza que rebaja la jornada laboral, no necesita mayor argumentación que la propia realidad que se vive todos los días. Las razones están absolutamente, tú sales a la calle y vas a encontrar las razones todos los días, digamos, de la urgencia y la necesidad que esto tiene, digamos. Eso. Así es. Bueno, Luis, mira, el tiempo pasa volando en la radio, ¿no? Aparentemente, ¿no? Parece. No lo creas, ya llevamos casi una hora. Prácticamente. Básicamente quisiera preguntarte tus últimas reflexiones, si tienes algo importante que comentarnos como diálogos laborales, básicamente. Y bueno, y evidentemente darte las gracias por haber estado presente. Sí, muchas gracias. Sé que aquí hay muchas frases que quedaron en el video y que las vamos a reflexionar y que por cierto son un aporte y que esperamos que la gente que nos ha visualizado, acá ya hay gente que ha interactuado, por ejemplo, Mauricio dice, cada vez peor para los trabajadores, el mundo del trabajo gracias a la historia de los sindicatos se mejora. Bueno, y la gente que está visualizando y nos está acompañando también, felicitaciones, etcétera. Pero bueno, ¿será posible conciliar los dos proyectos o no? En definitiva. A ver, yo creo que eso va a ser muy complejo, digamos. Muy complejo, ¿no? Muy complejo porque Pareciera antagónico, pareciera... Yo hice mi tesis en el fundamentalismo económico. Ya. La escuela fundamentalista económica versus el derecho comunitario, la venta comunitaria. ¿Sería posible unir esos dos polos? O los derechos humanos, básicamente, en este fundamentalismo económico. Era un mito o una realidad. Y la verdad que la consecuencia fue que esto es un mito, absolutamente. No es imposible poder unar estos dos trasfondos. Pareciera que aquí nos encontramos con un pincel donde tenemos las 40 horas versus las 41 horas disfrazadas, porque están disfrazadas, porque no sabemos el trasfondo de la flexibilidad, una serie de cosas. 40 horas de trabajo, 41, pero cuando el gobierno dice, Monkever se agarra a esto y dice vamos a disminuir la jornada 41, parece un populismo. Un populismo que la gente no entiende, que no comprende, porque además no se explica. La letra chica del gobierno ya la conocemos de alguna manera. Entonces, mito, realidad, ¿qué crees tú? Mira, yo lo que creo que el modelo o sea, el proyecto de ley del gobierno, ¿ya?, de la supuesta reducción de la jornada laboral a 41 horas con flexibilización, lo que hace es profundizar el modelo de desarrollo neoliberal que hay en Chile. Y profundizar el modelo de desarrollo neoliberal que hay en Chile significa que estás tú profundizando la deshumanización que existe del trabajo en Chile. ¿Ya? A través de este modelo de desarrollo actual, profundizándolo, no vas a cambiar las estructuras de relaciones laborales en nuestro país. ¿Ya? Por lo tanto, el proyecto de la diputada Vallejo de reducción de la jornada a 40 horas lo que hace es ir en contra de una propuesta que busca seguir deshumanizando el trabajo en Chile. Así de simple, digamos. Te insisto, la discusión y yo quiero ser insistente en esto, la discusión no es política, o sea, no es normativa, la discusión es política. La discusión tiene que ver con el modelo de desarrollo. El problema que algunos ilustrados en nuestro país, cuando la política se lo comenzó a meter en la economía, se empiezan a asustar. Ese es el problema hoy día. Esa es mi reflexión, digamos. Así que yo agradezco, muchas gracias por el espacio, un espacio interesante de debate, que ojalá ustedes lo sigan manteniendo en beneficio de que los trabajadores puedan tener una mirada más crítica del mundo en el cual hoy día viven, digamos. Justamente, y ese es el propósito que tiene Diálogos Laborales, estar con actores del mundo del trabajo. También quiero hacer el paréntesis que se invitó a una autoridad de gobierno hoy día a debatir, la cual había confirmado su asistencia y lamentablemente se excusó a última hora de venir a debatir un proyecto que yo creo que tampoco se comprende mucho por parte del gobierno, así que me da la impresión de que tiraron para la cola, como dicen por ahí, así derechamente, digamos. Igual esperamos de que puedan venir para hacer el contrapunto. La idea es que lo hubiéramos hecho hoy Contigo y hubiéramos estado en un diálogo mucho más, no, pero claro, no lo pudimos tener, pero lo lamentamos, pero yo creo que se va a ir dando la discusión está muy reciente, porque claro,
Piñera dice inconstitucional, y tienen que asumir, todo su gabinete tendrá que asumir la irresponsabilidad de decir que es inconstitucional. Claro. Digamos, entonces los argumentos no aparecen. ¿Y dónde está? La economía, ¡pum! Y se quedan en eso. Bueno, sin embargo, aquí la idea era poder debatir el trasfondo, pero nos alegra mucho tu visita porque fue muy ilustrativa desde el punto de vista de la fortaleza que necesitamos los trabajadores. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por tu disposición, por entregar. Mira, te teníamos un regalito que se nos quedó en el auto, que es una tacita, pero te vamos a dar la dirección para que la vayas a buscar con todo cariño, que es una tacita de diálogos laborales. Así que muchas gracias por venir. No, gracias. Y cualquier contribución siempre disponible. Para eso Perfecto. está este Gracias. espacio. Bien, bueno, nosotros entonces nos reunimos el próximo sábado Así es. a las 11 de la mañana en Diálogos Laborales. Ya saben, nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl, a Luis René López Coas e Ignacio Facuse. Y también nos pueden escribir a dialogoslaborales@gmail.com, donde nos vamos a encontrar este sábado próximo a las 11 de la mañana en www.radiolabchile.cl. Nos vemos entonces. Así, hasta luego. Chao, Chao. chao. Gracias. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.